que es la doctora Katiuska Pérez Barón, quien procedería a... Bien, a continuación vamos a continuar con la segunda ponencia. La ponencia va a ser desarrollada por la abogada Katiuska Pérez Barón, quien es abogada egresada de la Universidad de los Andes, distinción cum laude. Tiene un amplio conjunto de cursos, estudios avanzados, diplomados, incluso está en este proceso momento culminando su especialización de derecho procesal laboral. Es juez de juicio en el circuito judicial laboral del Estado Mérida y ha fungido en ocasiones como juez superior primero del trabajo en la ciudad de Mérida. La doctora Katiuska Pérez Barón va a desarrollar una ponencia llamada La audiencia de juicio como máxima expresión de la oralidad y la inmediación procesal. Por favor, denle una bienvenida a la doctora Katiuska. Buenos días a todos. Bueno, muy buenos días a todos. Es un placer para mí. Así la corro, pero hola. Es un placer para mí estar esta mañana con ustedes. Me grato. Es grato para mí. Dar cara conocidas en este escenario, tanto estudiantes como compañeros abogados en ejercicio en nuestro circuito laboral y otros abogados. Veo la presencia aquí también de estudiantes del grupo de estudiantes de Derecho Procesal Constitucional y del grupo de los miembros del grupo de investigación. Hoy abordaremos en este tema la audiencia de juicio como máxima expresión de la oralidad y la inmediación procesal. Este tema nos convoca esta mañana siendo la columna vertebral del derecho procesal laboral. Es así que para nuestros justiciables, este acto procesal no es un mero debate técnico de abogados, sino la respuesta a una pregunta fundamental. ¿Cómo el Estado garantiza al trabajador reclamante y al empleador llamado a juicio que obtengan una justicia breve, oral, pública, gratuita y célere con equidad? Hoy vamos a responder esa pregunta desde las bases constitucionales de manera sencilla, concentrándonos en los principios de oralidad y inmediación establecidos en la Ley Adjetiva Laboral en su artículo 2 y desde la praxis de la audiencia oral y pública de juicio. Como todos sabemos aquí, el artículo 26 y 257 de la Constitución nos establecen que la República Bolivariana de Venezuela es un estado, se considera un estado democrático, social, de derecho y de justicia. Que el proceso es un instrumento fundamental para la realización de la justicia y que las leyes procesales armonizan o simplifican los trámites de manera simplifican los trámites a través o adaptando leyes procesales
con un ordenamiento o un procedimiento oral y público. También conocemos que el trabajo es un deber y un derecho, el cual el Estado protege como hecho social. Es así que con fundamento en estos postulados constitucionales, debemos decir que la constitucionalización del derecho procesal laboral se materializó con la transformación del proceso escrito al proceso oral, breve y público, porque con la implementación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en el 2002, se dejó atrás ese procedimiento escrito, lento, que mantenía a los justiciables en largos juicios e interminables a lo largo de los años. De manera que el derecho procesal laboral, desde la luz del artículo 257 de Constitucional y los principios de oralidad e inmediación, nos garantizan que el juez de juicio laboral no es un mero mirómetro, como pudiese o se catalogaba en los juicios que eran meramente escritos, sino se convierte en un director del proceso activo que tiene conocimiento en tiempo real de la verdad procesal en esa audiencia de juicio. La Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en su capítulo 4, establece el procedimiento de juicio, comprendido desde el artículo 150 al 162. La fase de juicio no comienza o se inicia una vez que el expediente es recibido en el tribunal de juicio y éste providencia las pruebas, es decir, que admite o no las pruebas que son presentadas por las partes en la audiencia preliminar, considerando la regla general que todas las pruebas son admisibles, salvo que sean ilegales e impertinentes. Admitida esa en los medios probatorios presentados por las partes en audiencia de juicio, van a ser son admitidas, estas pruebas van a ser evacuadas en la audiencia de juicio, aplicándose allí los principios procesales de oralidad e inmediación, pues las partes allí en su pleno apogeo en el ejercicio de su derecho a la defensa pueden hacer allí las observaciones a las pruebas. Allí, en el artículo 2 de la Ley Orgánica Objetiva Laboral, pues nos establece que el juez laboral debe orientar su actuación en los principios de brevedad, oralidad, publicidad, gratuidad, celeridad, inmediatez, concentración, prioridad de la realidad de los hechos y equidad. En esta exposición, pues como ya lo hemos dicho, nos vamos a concentrar en los principios de oralidad e inmediatez. Los principios, la oralidad y la inmediatez no constituyen meros principios teóricos. Es la garantía del legislador de humanizar la administración del sistema de justicia laboral y de tutelar el derecho social trabajo. Estos principios son los fundamentos o los pilares de la paz social de la República. ¿Y por qué digo que son los fundamentos de la paz social de la República? Porque es allí, una vez que entra o ingresa un trabajador o un empleador a una sala de juicio laboral y se consigue que es entendido y escuchado por el juez laboral, se consigue con un debate oral de altura por parte de los abogados que son sus representantes judiciales y se consigue con un procedimiento procesal transparente, deslastrado de toda escritura, porque en nuestra ley orgánica procesal se establece claramente que está prohibido la lectura de escritos. Y al observar tanto ese trabajador demandante como ese empleador
la dinámica procesal de la audiencia oral y juicio, se crea confianza en el sistema judicial laboral y por ende en el sistema de justicia. Es así que se garantiza la paz social de la República. Esto pasa muy rápido. Sí, no lo sé detener. Disculpen ustedes por eso. Entendemos el principio de la oralidad como herramienta de convicción. La oralidad no es un simple método de comunicación, es el motor del debate judicial. El principio de oralidad implica un debate a viva voz. ¿Y por qué un debate a viva voz? Porque las partes en esa audiencia de juicio justamente es que expresan de manera directa y dinámica sus argumentos, sus alegatos de defensa, para poder demostrarle al juez con el conjunto de pruebas a través del principio de inmediación la verdad que pretenden demostrar. La oralidad, el principio de la oralidad también es una herramienta que es grabada, o mejor dicho, en nuestro proceso laboral, la audiencia de juicio se apoya de las grabaciones técnicas audiovisuales. Esa grabación no se edita, por eso es una herramienta fundamental para el principio de oralidad, no solamente para las partes que pueden verificar en esa audiencia de juicio o en esa audiencia de juicio que fue grabada, que pueden verificar todas el desarrollo de la audiencia de manera detallada, sino también en caso de ejercerse un recurso de apelación y en su caso un recurso de casación, la sala de casación social puede verificar que se haya cumplido con el principio de oralidad y se haya desarrollado la audiencia de juicio de manera idónea, cumpliéndose con todos los principios, principalmente el de oralidad e inmediación. La oralidad no representa, no implica tampoco que no se pueda leer un escrito. ¿Por qué? Porque hay una excepción. Salvo que sea necesario la lectura de algún argumento de una prueba en audiencia de juicio, las partes lo podrán hacer, pero siempre y cuando en su exposición oral se lo detallen de manera directa al juez y éste lo permitirá. Continuando con los principios, con estos principios, tenemos el principio de inmediación como herramienta humana. ¿Qué decimos que el principio de inmediación como herramienta humana? Porque este principio implica la identidad física del juzgador. Esto quiere decir que el mismo juez que escucha a las partes, que presencia el debate judicial con la evacuación de las pruebas, es el mismo juez que debe sentenciar el fondo del juicio, porque es el que percibe de manera directa todo el desarrollo del juicio, todo el asunto, y a través del principio de la oralidad y del principio de inmediación, este juez pudo detectar de manera directa, de manera concentrada también en esa audiencia de juicio, pudo detectar o determinar si existía en algún punto dudoso, puede determinar la verdad de los hechos. Es por eso que es tan importante estos principios en la audiencia oral y pública de juicio. Allí hay una sentencia dictada por la Sala de Casación Social, es la número 587, expediente número 16800, publicada el 3 de julio del 2017. Esa sentencia justamente se refiere a la restitución de una audiencia oral de juicio o a la reposición de esta audiencia a celebrarse nuevamente. ¿Por qué? Porque se quebrantó el principio de inmediatez. El juez que dictó la sentencia no fue el mismo
que presenció el debate del juicio y por eso se vulneró o se quebrantó este procedimiento o este principio de inmediatez, por lo cual la Sala de Casación Social ordenó que se celebrara nuevamente una audiencia de juicio. Bueno, ayudada con la inteligencia artificial, aquí podemos observar un esquema visual y secuencial de la audiencia oral y pública de juicio laboral en Venezuela, que detallaremos en un momento. La audiencia oral y pública del juicio, como ya lo hemos dicho, es la fase medular, es la fase estelar en el derecho procesal laboral. Es allí donde las partes exponen oralmente y se desarrolla todo el juicio, constituyendo esto la máxima expresión del artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En esa audiencia de juicio, los postulados o los principios de inmediación e oralidad pasan de ser unos meros principios teóricos para convertirse en herramientas vivas de la humanización del derecho procesal. ¿Y por qué hablamos de la humanización del derecho procesal laboral? Porque con la aplicación de estos principios establecidos en el artículo 2 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el juez puede, como ya se los he mencionado, el juez puede determinar, puede esclarecer la verdad que se encuentra subsumida en las actas procesales. Como podemos ver en este esquema visual, una vez que el tribunal se constituye, luego del pregón que hace el alguacil de manera oral, para celebrarse la audiencia oral y pública del juicio, se da apertura o se le concede a las partes un espacio de 10 minutos para que cada uno de esas partes exponga de manera oral sus alegatos y defensas. De ser necesario, se le puede conceder, el juez laboral le concede un tiempo a las partes para que expongan sus defensas y alegatos. Posteriormente, en la dinámica, continuamos con la evacuación de las pruebas. Es allí donde considero que se materializa con más énfasis en audiencia oral y pública de juicio el principio de oralidad e inmediatez, porque conforme a la ley, las partes promoventes de la prueba pueden exponer de manera oral el objeto de su prueba, puede exponer lo que quiere demostrar con su medio probatorio que promovió en la audiencia preliminar, y su contraparte tiene la oportunidad de hacer o efectuar de manera oral allí las observaciones que considere pertinentes con respecto a ese medio de prueba que se está evacuando. ¿Cómo participa el juez en esa evacuación? Bueno, con el principio de inmediación, porque está allí atento a la valoración o a las exposiciones que hace allí en las partes en contacto con las pruebas que se están evacuando, ya sean documentales, ya sean testigos, ya sean peritos, y ya se esté evacuando una declaración de parte. En cuanto a los testigos, los peritos, pues justamente se hace el interrogatorio de forma oral, constituyendo así, como se titula con esta exposición, los principios de oralidad e inmediación, la máxima expresión en audiencia de juicio. La declaración de parte también es importante porque es una facultad establecida en el artículo 103 solamente para el juez laboral. Allí, a través del el interrogatorio que se hace de manera oral y con la inmediación que tiene el juez con la lectura del lenguaje corporal también de esa parte que está interrogando, se puede detectar de manera directa, de manera en tiempo real, las verdades que solamente atañen a las partes.
ya que estas son las que conocen la verdad verdadera de una relación de trabajo. Una vez culminado el debate probatorio, la parte de manera oral expresa sus conclusiones para así, luego de escuchada esas conclusiones, el juez debe retirarse de la sala por un espacio de 60 minutos. ¿Para qué se retira el juez por ese espacio que establece la ley? Justamente para deliberar de manera privada sobre la decisión que debe dictar de manera oral en un juicio. Una vez que el juez ingresa a la sala de juicio y va a proferir su sentencia de manera oral. ¿Qué significa esto? Que el juez, luego de haber presenciado, haber escuchado a las partes, de haber presenciado el debate de las pruebas, el debate oral de las pruebas, debe pronunciar su dispositivo de manera oral, exponiendo así los motivos de hecho y de derecho que lo conllevaron a tomar esa decisión, bien sea con lugar, sin lugar o parcialmente con lugar. ¿Qué? Porque es la oportunidad que tienen también para que las partes se vayan en conocimiento de cuáles son los fundamentos teóricos o y los fundamentos de derecho por los cuales el juez tomó la decisión. Por eso es su obligación expresarla de manera oral, la cual debe coincidir esa decisión con lo que se explana de manera escrita posteriormente dentro de los 5 días siguientes. Es así que en ese desarrollo de esa audiencia vemos cómo los principios de inmediación y oralidad se expresan o se materializan en la audiencia de juicio, siendo estos los principios procesales laborales que más ayudan al juez laboral para determinar así la verdad verdadera, como se dice, de los asuntos laborales que pueden tener ciertos aspectos que no pueden ser detectados desde las actas procesales escritas. ¿Y cuál es la consecuencia del quebrantamiento del principio de inmediatez? Pues como ya se los adelanté, si se vulnera este principio de inmediatez, se debe reponer la causa al estado de que se realice una nueva audiencia de juicio, porque el principio de inmediatez garantiza la identidad física del juez que dicte la sentencia, es decir, que debe ser el mismo juez quien dicte la sentencia, el que conozca el debate probatorio desde su inicio. Para concluir, vamos a hablar de manera sencilla y breve sobre los factores claves para lograr el éxito en la audiencia de juicio, considerando los principios de inmediación y oralidad. Nuestros abogados deben estructurar su discurso de una manera limpia, sencilla y coherente. ¿Coherente con qué? Coherente con los hechos que explanaron tanto en el escrito de demanda y en la contestación, en armonía con lo que pretenden demostrar con los medios procesales, manteniendo así el control en la audiencia con un tono de voz moderado, suave y siempre manteniendo el contacto visual con el juez. ¿Qué les digo esto? Porque desde la praxis judicial muchas veces he visto personalmente que algunos profesionales del derecho en el desarrollo de la audiencia pretenden incorporar hechos nuevos a la causa, que pretende que la audiencia se desarrolle con la lectura de los escritos que presentaron, sabiendo ustedes que en nuestra ley tenemos prohibida la lectura de escritos. También se debe considerar, pues, como ya se mencionó, que el principio de inmediatez garantiza que el mismo juez
tiene contacto directo con las partes y las pruebas. ¿Qué quiere decir eso? Ese principio o eso debe capitalizarlo las partes. ¿Por qué? Porque con el desarrollo del juicio le deben hacer ver al juez cuál es su verdad de acuerdo a los medios probatorios, para que el juez pueda determinar, en caso de duda, pueda llegar a determinar los hechos litigiosos con los cuales tengan dudas. También los abogados, su mejor éxito en el ejercicio del derecho en una audiencia de juicio laboral, para que tengan éxito, deben preparar muy bien su juicio, para que no haya lugar a la improvisación. Y considerando que deben conocer las pruebas de su contraparte mejor que las propias. ¿Por qué? Porque ante cualquier eventualidad en el debate oral, estos pudiesen hacerle ver al juez y a la subcontroparte también que su exposición o su alegato es la que se encuentra ajustada a la realidad de los hechos, a la realidad procesal y a la realidad procesal, que conllevaría al juez a decidir de manera justa y equitativa y en armonía con los principios establecidos en el artículo 2 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Es así que, bueno, concluyo esta exposición y si tienen alguna pregunta, estoy a la hora. ¿Alguna pregunta para la doctora Katiuska? Sí, buenos días, doctora. Buenos días. En el principio de inmediatez, eh, si en el caso de que por muerte del juez o porque el juez se enferma y no pueda continuar la causa, igual la causa se repone. Oja, en el caso de que suceda el fallecimiento del juez, estaríamos en presencia de la ausencia absoluta de ese juez, cargo del tribunal. Eso implicaría que debería designarse un nuevo juez para ese tribunal. Cuando ese juez sea nombrado, debe abocarse en principio a la causa, estudiar. Y si se encuentra en la fase de juicio, por ejemplo, que ya se haya establecido o se haya aperturado la audiencia de juicio y se esté celebrando o esté pendiente una prolongación, él no debe continuar con el juicio. Debe reponerlo al estado de iniciar el juicio. ¿Por qué? Justamente para garantizar ese principio de inmediatez, que este nuevo juez sea el que conozca desde el principio, escuche a las partes, escuche sus alegatos, escuche esas audiencias, presencie el debate que se da con las pruebas, escuche sus conclusiones para poder dictar la decisión conforme a ese conocimiento que él va a obtener. No puede continuar con el juicio en la fase que está. Necesariamente debe reponerlo que se inicie una nueva audiencia de juicio. En el caso de enfermedad, pues si el juez también es sustituido por otro juez, que así sea suplente, el juez debe tomar la misma actitud que se toma igual en el fallecimiento, porque al sustituirlo va a asumir la causa. Igual, si está en ese estado de prolongación, también debe reponerlo al estado de celebrar nuevamente la audiencia de juicio. Distinto sería que esa audiencia ya esté fijada y no se haya celebrado. Ahí sí pudiese continuar con la audiencia. Lo que haría es que se reprograma, en todo caso, una vez notificada las partes del abocamiento de este juez, se reprograma la fecha de la celebración de la audiencia de juicio. Gracias. ¿Alguna otra pregunta para la doctora Katiuska? Buenos días, doctora, ¿cómo estás? ¿Cómo me le va? Bien. Y bueno, buenos días a todos los presentes. En cuanto a la deliberación, sí, que la ley es clara y hace referencia a los 60 minutos que el juez se retira.
existe la posibilidad de que no sea exclusivamente en esos 60 minutos, sino que lo pasen, supongamos, para el día siguiente, porque bueno, las situaciones estuvieron bastante fuertes y hay todavía un poquito ahí de indecisión por parte del juez. Sí, perfecto. La ley nos establece 60 minutos para deliberar de forma privada y que el juez llega y pronuncie su dispositivo de forma oral, fundamentando los fundamentos de hecho y de derecho que lo conllevan a tomar una decisión. Sin embargo, sí hay la excepción. En caso que por complejidad del asunto, por una causa de fuerza mayor también, el juez requiera más tiempo para deliberar sobre esa decisión, por la complejidad que pueda conllevar, puede diferir el dispositivo del fallo por una sola vez, para dentro de los 5 días siguientes a la fecha en que se celebró esa audiencia. Debe ser por una sola vez y en caso que el juez no dicte la decisión oral en esa oportunidad para la cual fue fijada, eso es causal de destitución del juez. Gracias. Doctora, una pregunta más para el caballero aquí presente. Sí, claro, doctor, ¿cómo está? Bien, gracias, doctora. Un placer escucharla, como siempre. Gracias, doctor. Doctora, quería hacer una pregunta respecto al principio de realidad. ¿Qué ocurre cuando hay un argumento que es ampliamente desarrollado por escrito, incluso aludido en algunas pruebas evacuadas, aludido, quiero decir que se han promovido algunas pruebas para probar específicamente eso y se han presentado, pero las partes no han discutido, no lo han desarrollado en la audiencia de juicio? Puede estar en la obligación de pronunciarse sobre ese argumento tratado por escrito, incluso hay incorporado en el debate probatorio, pero no tratado ni en la introducción ni en la conclusión. Bueno, Partes discuten algo por escrito y promueven pruebas sobre eso, pero no lo discuten en la audiencia oral. justamente, doctor, como usted muy bien lo conoce, en la evacuación de las pruebas es la oportunidad que tienen las partes para poder hacerle las observaciones y poder hacer cualquier argumento sobre sus pruebas. Esto pues tampoco es tan limitativo en decir cuál es el objeto y cuál es la observación. Allí, justamente en aplicación del principio de oralidad, es que cualquiera de las partes puede mencionar o puede argumentar lo que considere necesario sobre su prueba. Y en la fase de las conclusiones es la oportunidad que tiene también para desarrollar de manera oral y de manera directa al juez y de manera más explícita esa elemento o esa argumentación que se requiere sobre algún medio probatorio. No sé si quedó claro. No es que, suponiendo que, por ejemplo, algún detalle de la discusión sobre, digamos, la falta de una notificación de una sustitución del patrono, por ejemplo, y que no se haya discutido luego en el juicio oral ni en la introducción ni en las conclusiones, el juez queda atado por los escritos a pronunciar su progreso en la sentencia, o si no se desarrolló en el debate oral, no está obligado a desarrollarlo. Usted me está hablando de un caso específico sobre la falta de notificación de la sustitución de un poder. Justamente para esa actuación judicial, una vez que la parte renuncie o sustituya o renuncie a un poder, el tribunal tiene la obligación de providenciar esa actuación judicial en el expediente. Por tanto, esa actuación no podría incidir directamente en la celebración de la audiencia de juicio. Que recordemos que la audiencia de juicio se va a debatir son los hechos que ya están plasmados también, tanto en el escrito de demanda como en el escrito de contestación. Y el debate se va a dar sobre los medios probatorios que ustedes presentaron. Esa situación que usted está presentando debe resolverse en el inter de ese expediente. No debe incidir en la celebración de la audiencia del juicio. ¿Alguna otra pregunta para la doctora Catiuca? ¿No? No. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Disculpen,